En este podcast hablaremos cómo a través de Cristo podemos edificarnos y crecer juntos para vencer las aflicciones de la vida. Yo soy Jessica Camacho. Yo soy William Camacho. Y esto es Creciendo Juntos Podcast. Muchas gracias por seleccionar este podcast. Para nosotros es un privilegio y un honor poder estar contigo para un episodio nuevo. Conmigo me acompaña mi amada esposa Jessica. ¿Cómo te sientes, mi amor? Muy bendecida de estar una vez más en el programa. Amén. Y como ustedes saben, nuestro objetivo es poder ser un canal de bendición para cada uno de ustedes. Amén, que a través de este podcast usted pueda ser edificado y pueda crecer más hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Qué te parece si entramos en materia? Sabe que hicimos un survey en nuestra página de Facebook y pusimos que estábamos buscando ideas para el próximo tema. Y tuvimos votos para el tema de este episodio, cuál es la madurez espiritual. ¿Cómo evalúa Dios nuestra madurez? El libro de Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Será que nosotros alcanzamos madurez en un salón de clase o escuchando conferencias o prédicas o por leer libros? ¿Tiene que ver con nuestro logro humanos? La madurez cristiana depende del Espíritu de Dios y Cristo, el Hijo de Dios. De modo que la inmadurez en Cristo es evidencia que uno no ha tenido una experiencia genuina con la persona de Cristo. Entonces la pregunta que tenemos es, ¿qué es madurez y cómo nosotros la alcanzamos? Bueno, la madurez en sí es la capacidad de tener un buen juicio para uno tomar decisiones. Es uno ser prudente, es uno ser sensato, es uno meditar en lo que va a hacer. Porque cuando tú llegas a una madurez, no actúas por emociones, actúas con un razonamiento de lo que tú estás haciendo. En sí la madurez cristiana requiere un reordenamiento radical de nuestras prioridades, dejando por un lado lo que nosotros queremos hacer para hacer lo que le agrada a Dios y aprender a obedecerlo. La clave de la madurez es la coherencia y sobre todo la perseverancia en hacer aquellas cosas que sabemos que nos acercan a Dios. Amén. Y tú sabes que lo primero que nosotros tenemos que hacer para ser maduro, para llegar a la madurez, es nacer de nuevo, ¿verdad? Es ser engendrado en Dios, es tener un nuevo comienzo en su naturaleza, ya que Él hace todas las cosas viejas, todas esas malas costumbres, toda esa inmadurez, toda esa naturaleza pecaminosa. Él nos transforma de ese viejo hombre a un nuevo hombre a través de el nacimiento nuevo en Cristo Jesús. Comienza una nueva vida y esa nueva vida en Cristo, entonces estamos nosotros completos. Lo tenemos todo, dice la Biblia, pero todo eso que nosotros tenemos y adquirimos en el nuevo nacimiento es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace es que comienza a desarrollarnos a nosotros para alcanzar nuestra potencial en Cristo Jesús.
Lo que a mí me dice eso es que la madurez no es instantánea, ¿verdad? Tenemos que nacer en Cristo Jesús y entonces comienza un proceso, ¿verdad? Comienza un proceso. La madurez no va a venir de la noche a la mañana, sino que va a tomar su tiempo. Nosotros vamos a comenzar como niños, pero para alcanzar esa madurez que nos podamos considerar como adultos, personas completas, personas con un razonamiento justo, con un razonamiento que pueda discernir en el bien y el mal, en tomar buenas decisiones, va a tomar un tiempo. Entonces, ya que nosotros lleguemos a esa madurez, es donde nosotros vamos a poder disfrutar lo que Dios nos ha entregado a nosotros desde el principio. Amén. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y tomamos esa decisión de entregarle nuestra vida, sucede en nuestra vida una metanoia, que quiere decir un cambio en nuestra mente. Algo cambia en nuestra mente cuando nosotros decidimos servir a Dios. Y la salvación comienza por eso mismo, con un cambio de mente. El cambio significa un arrepentimiento. El cristiano no puede seguir el patrón del mundo, ya que ha experimentado el milagro de levantarse de entre los muertos. Su vida no es vacía, su vida ya no es lo que era, sino ahora tiene una vida llena de propósitos divinos. La mente renovada del cristiano está llena con la luz de la palabra de Dios y su corazón con la llenura de la vida de Dios. Amén. Mira, Gálatas 4:1 en adelante dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, la función del Espíritu Santo en la madurez es desarrollarnos a nosotros a llegar a la estatura del varón perfecto, llegar a la plenitud en el desarrollamiento de nuestra mente, de nuestra fuerza, de nosotros poder tener dominio propio, de tener templanza, de nosotros poder controlar nuestras actitudes y poder nosotros vivir una vida dirigida por Dios. Pero eso necesita tiempo, necesita un desarrollo en nosotros, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad adquirir madurez, ¿verdad? Sembrar madurez, cosechar madurez en nuestra vida. Es nuestra responsabilidad hacerlo. El ejemplo de Cristo. Cristo, aunque fue un ser que desde el vientre de la madre de él, María, él ya tenía un llamado, una función, un propósito aquí en la tierra, pero Cristo esperó 30 años para comenzar su ministerio, para poder dar consejo, para poder guiar a sus discípulos y al pueblo cual él fue enviado. Entonces, nosotros no nos podemos desesperar con las cosas de Dios. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo en nosotros, porque eso es parte de la madurez. El poder tener paciencia, el poder esperar. ¿Tú sabes qué me viene a la mente? David. David tuvo que esperar 40 años después que él fue ungido, ¿verdad? Por el profeta, antes de él tomar la posición de rey, ¿verdad? En Cristo todo es un proceso. En Cristo es una semilla en nosotros que es sembrada
Y esa semilla para dar ese fruto va a tomar tiempo. Y así es la madurez en Cristo, un desarrollo que toma tiempo, pero es para el bien nuestro y para el beneficio del pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, y obviamente para la gloria de Dios. Amén. So, la nueva vida en Cristo no funciona como algo, un cambio inmediato, ni tampoco como una vida microwave, ni tampoco como una vida air fryer, porque eso es lo que todos quieren o eso es lo que todos piensan que va a ser. Llegan a Cristo, aceptan a Cristo y ya el otro día todo es diferente. Y a veces se chocan con esa realidad de que no es así. Porque el estar tú en Cristo, el ser tú perseverante en Cristo, se trata de eso mismo, de uno ser constante para uno ver cambios. Es lo mismo cuando uno siembra algo. Yo no soy una experta en sembrar, pero por lo menos cuando me recuerdo cuando estaba en la escuela y a veces nos ponían, no sé si contigo lo hicieron, que uno tenía que llevar un frasco, un algodón y un par de semillas. Y entonces te decían, estas son las indicaciones y en tantos días van a empezar a ver que sale una ramita verde. Y después van a ver cómo esa ramita crece y cierto tiempo en el sol y otras indicaciones que daban para uno poder ver el progreso. Y es algo de perseverancia, de cuido, el tú hacer crecer algún fruto en casa o la gente que siembra. Se trata de algo que tú tienes que cuidar constantemente, constantemente. Y la vida en el Evangelio es de la misma manera. Se trata de uno ser perseverante, porque todos los días hay que batallar con el yo. Todos los días hay que Entregar la mente, los pensamientos que nos vienen a nosotros. Mira, eh, también pienso que la madurez en Cristo es sumamente importante hoy, ya que hoy en día tenemos tanta fuente de información, tanto camino donde podemos recibir palabra de Dios, eh, palabra buena, hay palabra mala, hay palabra de personas que no están con un corazón sincero cuando la hablan a través de Facebook, a través de la radio, por todos los lados. Hoy hay más profeta que nunca, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser lo maduro suficiente para nosotros poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. So bien dice que uno tiene que cuidar lo que es el oído, ¿verdad? Porque ese es el canal donde entran todas las buenas y las malas cosas que tú puedes escuchar y después tú actuar en base a ello. No todo el que predica significa que esté conectado con Dios, porque hoy en día lamentablemente hay mucha gente que trastorna el mensaje bíblico, ¿verdad? Para conveniencia personal o no sé con qué fin lo harán, pero como tú dices, el hecho de uno estar conectado con Dios y uno tener cierta madurez te hace a ti entender cuando un mensaje es de Dios y es edificante y cuando algo que estás escuchando, tu misma mente, tu mismo ser, lo rechaza. Amén, sí. ¿Por qué? Porque la madurez viene acompañada de disciplina. En la disciplina del Señor es donde nuestro carácter es procesado, nuestras actitudes y motivaciones. ¿Qué es lo que nos motiva ahora? Nos motiva la verdad, nos motiva la justicia, nos motiva todo lo que es de Dios. Mis actitudes no pueden ser la misma que cuando yo comencé en el camino de Cristo. Dios me va a disciplinar. Dios en su amor, en su carácter, Él me va a mordear a mí para yo ser una persona que le agrade a Él. Entonces, ¿cuál es el proceso de la madurez en Cristo?
Mira, yo encontré en Primera de Juan 2:13 al 15, ahí nos habla de el orden de madurez de un hijo de Dios. ¿Verdad? Ese es un versículo donde habla, o escribo a vosotros hijitos, o escribo a vosotros padres, o escribo a vosotros jóvenes, ¿verdad? Pero eso no está hablando de un orden cronológico de crecimiento de una persona, sino de el proceso de la madurez en Cristo. Eso es lo que nos está diciendo a nosotros, es que nosotros vamos a comenzar como hijos, ¿verdad? Como infantes, como personas nuevas, donde vamos a cometer errores, donde vamos a aprender a caminar, donde nuestro vocabulario va a ser diferente porque estamos comenzando, ¿verdad? Ahí es donde entra que tú ves un nuevo creyente que a lo mejor comete, no puede interpretar la palabra de Dios, no entiende el caminar todavía, porque está en ese proceso de comienzo, ¿verdad? De aprendizaje. Nuevamente, mientras uno va recibiendo palabra, mientras uno va recibiendo más gracia, más esa presencia de Dios, mientras más uno se involucra, uno va creciendo y nos convertimos en joven. El joven es una persona que está en el desarrollo, que está creciendo, que está adquiriendo información, tiene ahora una hambre para crecer, ¿verdad? Y la meta es llegar a ser como los padres, ¿verdad? Los padres completos ya, padres que puedan producir hijos, padres que puedan producir discípulos, padres que puedan enseñar, padres que puedan llevar a otros a Cristo. Ese es el proceso de la madurez. De eso se trata nuestra vida como hijos maduros en Cristo. Amén. Y la madurez espiritual se evidencia de muchas maneras, ¿verdad? Yo tengo un deseo por conocer, por amar, por obedecer la palabra de Dios. En el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando tú entiendes que la palabra de Dios es lámpara a tus pies, o sea, la palabra de Dios es la luz que te va a guiar hacia toda verdad, tu misma madurez espiritual evidencia tu deseo de conocer más y más a Dios, intimando con Él, leyendo su palabra. También se evidencia en que no creemos más en lo que nosotros somos, sino que cada día nosotros añoramos ser como el Señor. Se evidencia también en el uso productivo de nuestro tiempo. Un creyente maduro procura ser intencional en no desperdiciar las horas que el Señor nos da y para lo que somos llamados, ¿verdad? Vivimos, como lo hemos dicho varias veces en el programa, vivimos en un mundo cibernético. Hoy en día todo el mundo está con el teléfono hacia abajo, con la cara hacia abajo, viendo el teléfono y no siempre haciendo cosas productivas, ¿verdad? Agarramos un tiempo para leer la Biblia, 30 minutos, 45 minutos y los contamos, pero estamos una hora en redes sociales y eso no se siente. Entonces, cuando tú tienes una madurez espiritual, tú entiendes, oh, es tiempo de poner mi teléfono por un lado y darle la libertad al Señor, que yo pase 2, 3 horas y que no sienta ese tiempo por yo estar meditando en la palabra de Dios. Lamentablemente vivimos en un mundo donde ahora la Biblia ya ni siquiera es en papel, ¿verdad? Está en el teléfono. Y no hay ningún problema con eso, con tener la Biblia en tu teléfono. El problema es que cuando estás leyendo la Biblia en tu teléfono, te cae un mensaje, te cae una notificación y todo eso te desconecta de lo que tú estás haciendo. So, a veces el hecho de nosotros alejarnos un poco de todo lo que es social media, de todo lo que es el teléfono e intimar con Dios, desconectarnos de todo lo demás,
Lo lindo de leer la palabra es que cada vez que tú la lees es como un alimento fresco que Dios tiene para ti, es como un entendimiento nuevo que Dios te da, como una nueva enseñanza que Dios te da, porque al tú intimar con Dios, Él cada vez va añadiendo más conocimiento a ese estudio o a ese tiempo que tú le das de estar en la palabra. So, el yo decir o reconocer si tengo o no una madurez espiritual es el yo entender cuál es mi nivel de mi relación con Dios. Y en esto me refiero a leer la palabra, en esto me refiero a la oración, en esto me refiero a mi tiempo a solas con Dios. En eso me refiero cuando yo invierto mi tiempo para la gloria de Dios. Amén. Y para añadirle a esos puntos, también quiero decir que somos maduros cuando nuestra vida depende totalmente de Cristo. Cuando ya entendemos que el pecado está muerto y no volvemos a caer en él. Cuando no confiamos en nosotros mismos ni en otros hombres y no dejamos que nada ni nadie se interponga entre Cristo y nosotros. También adicional a eso, tiene que haber un cambio en nuestras actitudes, en nuestras necesidades. Es imposible que ya una persona madura en Cristo tenga la misma necesidad que un hijo cuando comenzó en Cristo. Es imposible que una persona madura tenga las mismas actitudes que cuando comenzó en Cristo. Y es también obvio que nuestras concepciones no pueden ser la misma que cuando comenzamos en Cristo. Estas cosas se tienen que ver en una persona madura y es la voluntad de Dios que todos nosotros alcancemos la madurez. Mi amor, ¿tú me puedes decir de algún ejemplo de una persona bíblica cual tú encontraste madurez en él o ella? Bueno, yo me admiro mucho cuando yo leo acerca de Job. Yo a veces he llegado a pensar como que si Job era otro tipo de ser humano. Porque, babe, con una mala noticia, uno se derrumba con una sola. Y, y a esta persona le llevaron una tras otra, y cada vez como que era una peor que la otra. Y sin embargo, él mantuvo su confianza en Dios. Nosotros somos maduros en muchas cosas, pero a veces pienso que para tener la madurez que Job tenía, necesitamos intimar más con Dios. Él se mantuvo firme sabiendo que Dios es el que le dio y que Dios es el que le quitó. El tener ese nivel de pensamiento, de razonamiento, esa reacción ante las situaciones malas, es un ejemplo grande de madurez, porque no importando qué, su confianza estaba puesta en el Señor. El controlar las emociones y entender que Dios es más grande que cualquier situación o problema nos da a nosotros entender que somos maduros. Amén. Y esa es la voluntad de Dios, que nosotros alcancemos la madurez. Él quiere que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto, que todas nuestras decisiones, que nuestras actitudes, que nuestros pasos sean guiados por Cristo. Nosotros ahora estamos en Cristo y dependemos de Cristo. Tenemos una nueva naturaleza en Él. Somos nueva criatura. Fuimos regenerados a través del Espíritu Santo y nuestra mente fue transformada. Pablo dijo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cristo te hizo de nuevo para que tú puedas crecer, para que tú puedas madurar. Y todo eso
Él lo hizo a través del amor. Por último, tu madurez se va a mostrar en el amor que tú le tengas a tu prójimo. Así que si eres maduro, tenemos que amar a nuestro prójimo. Amén. Esto se trata de perseverancia. Amén. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio. Y por favor, síguenos dejando mensajes, comentarios en las diferentes plataformas. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Nos vemos la semana que viene en el próximo episodio. Que Dios te bendiga.